En el proceso único, el Ministerio Público no presenta ninguna prueba. Casi no hay actuaciones de pruebas de descargo, ni siquiera ordenada por el juez. Pero cuando la cosa, la campana, ya se torna grave, es cuando atisbamos las características del tratamiento. El tratamiento en la ejecución penal no enfrenta la vulnerabilidad directa que motivó la transgresión, ni busca formar ciudadanos con proyecto de vida a largo plazo. Miren, estimados presentes, en nuestro país felizmente todavía no se aplica tratamiento de neutralización a los Bukele, a los jóvenes, aunque hay algunos proyectos como de una congresista que quieren trasladar a los jóvenes adultos de 16 para arriba junto con los adultos a las cárceles de Bukele, pero felizmente aún no hemos llegado a ese nivel de barbarie en la ejecución penal. Sin embargo, el tratamiento que se aplica, por ejemplo, en Maranga o en los establecimientos juveniles de internación, no en todos, pero en su mayoría, está sustentado teóricamente, básicamente en el modelo de riesgo, necesidad, responsabilidad. Es decir, en el modelo de la perspectiva clínica del tratamiento, en el modelo del diagnóstico, pronóstico y tratamiento gradual. Y donde, en primer lugar, se investigan los servidores sociales, los factores criminógenos, dónde vivía, cómo era su familia, en qué contexto de vulnerabilidad se desarrollaba. Pero luego se miden los factores llamados de responsabilidad y ahí se mide básicamente la conducta del menor en la sede de internamiento, porque en realidad en los servicios abiertos no hay estos pronósticos, sino más bien hay una preocupación por incorporación en trabajo y educación a los liberados. Y por último, se asume que el tercer estadio de este nivel de tratamiento es el de la responsabilidad. Toda esta dimensión de tratamiento, que a decir del criminólogo argentino Del Pont, significó el traslado de la perspectiva psicológica individual del tratamiento clínico psicológico de la morbosidad psíquica al sistema penitenciario, en la práctica tiene un modelo pragmático, que es que se trata al infractor, a él se le trata. Se hace un pronóstico para ver su nivel de riesgo, de violencia, de agresión, de capacidad de autocontrol, del tipo de pena, ¿no es cierto? Su nivel de la habilidad. Entonces se hace un pronóstico del riesgo de violencia que pueda tener él como individuo. Y luego de ello, se supone que se le hace un acompañamiento progresivo psicológico a él como individuo. Y luego se hace un resumen de las características del contexto: familia disfuncional, sectores de deterioro, ni trabaja ni estudia, pobreza crítica, sexualidad sin formación sólida, asociada a la violencia, entre otros. Pero si se dan cuenta, seguimos en la variable al infractor, solo al infractor y un poquito a lo que le rodea. Entonces aquí sí hay un cuestionamiento de fondo de quien les habla sobre esta visión político-criminal y de tratamiento. Porque citando a Alejandro Solís, el maestro criminólogo, ¿no?, lo que es evidente es que, le voy a dar la posibilidad de la pregunta, espérenme un segundo, por favor, redondear la idea del tratamiento que desarrollo. Es que sin una política de gobierno, de Estado, desde arriba, que enfrente las condiciones de vulnerabilidad ex ante, durante y post el internamiento, no hay posibilidades reales de que un tratamiento individual de corte cognoscitivo clínico tenga efecto. ¿Qué hacemos con un joven al que se hizo el esfuerzo por, entre comillas, inocularle valores de lo que se burlaba
Rolaniar de Castro. O sea, le inoculamos valores y sale al mismo escenario de la criminalidad de donde emergió, ¿no? Y entonces entramos en el círculo vicioso de carcelación y descarcelación. Entonces, ¿qué ganamos si ese joven va a llegar, salir al mismo escenario de deterioro, de consumo de droga, de robo para sobrevivir, de emulación de la violencia? Si es que desde la política pública, desde el gobierno nacional, regional, local, no hacemos, por ejemplo, casas de asistencia que lleven, los saquen a los jóvenes de las delincuencias, de los ámbitos del deterioro. No hacemos políticas públicas que, mirando la estadística criminal, sabiendo que la transgresión principal es patrimonial y sexual, no hagan programas comunitarios educativos, por ejemplo, de orientación sexual o de tratamiento desadictivo comunitario frente al consumo de droga, por ejemplo, en la población juvenil pobre de los barrios en nuestros países. ¿Cómo no relacionamos desde la política de Estado, una política del Ministerio de Salud realmente desadictiva, que recién está desarrollando escenarios de trabajo comunitario desadictivo en perfiles de salud psicológica en los ámbitos locales? ¿Cómo no hacemos una educación sexual firme que enfrente el riesgo del embarazo precoz o de la violencia sexual? ¿Cómo no trabajamos por la construcción de una identidad masculina mucho más genuinamente igualitaria, que comprenda que la verdadera sexualidad es con voluntad y no manu militari? Entonces, sostengo que, por ejemplo, políticas como el SABRI, que solo evalúan al menor como potencial riesgo de sujeto violento, en el fondo no son verdaderas políticas de tratamiento. El tratamiento individual, que no niego, en un joven que justamente está formando sus valores. De hecho, me decía Jean-Pierre que el maestro San Martín ha sustentado hasta en la neurociencia el hecho de que el joven, incluso cerebralmente, recién está aprendiendo identidad de valores, de cosmovisiones, de culturas, de saberes. Y entonces, si el joven está como una esponja aprendiendo identidad, puede aprender identidad ciudadana laboral o identidad subcultural criminógena. Y por eso mismo no se le puede hacer un tratamiento único mientras está encerrado y luego soltarlo a la buena de Dios cuando salga. Y no se puede separar, por ejemplo, el tratamiento de la familia disfuncional, de la mujer cabeza de familia, el tratamiento educativo, que debería ser con clarísimo norte productivo. Y por eso, cuando me pregunto qué tratamiento es el modélico o el eje, la columna dorsal del tratamiento, creo honestamente que estamos intuyendo en el sistema penitenciario de adultos y muy larvariamente en el de menores, es el tratamiento basado en el trabajo y en la educación laboral productiva. Es cárceles productivas, es que el interno haga plata para su bolsillo. El día de hoy en la maestría veíamos un video sobre cárceles productivas que era todavía del 2023, y ahí nos informaba Javier Yaque, el expresidente del INPE, que 7 de cada 10 internos quieren trabajar, pero de los casi 90,000 internos solo hay presupuesto para que trabajen 6,000 internos, o sea, nada. Entonces, ¿cómo no pensar en términos político-criminales que un verdadero tratamiento implica, pues, desarrollar una política de coordinación de sectores como trabajo, turismo, educación, ¿no es cierto?, y economía, y por supuesto justicia, desde un ámbito global especializado para entender la reclusión como oportunidad, para entender la praxis y el sentido de las cárceles productivas? Había ya el 2013 100 emprendimientos y 100 empresarios que trabajaban en talleres industriales en Lima Metropolitana, en el Cusco y en Arequipa. Y había ya agentes empresarias como Cámara de Comercio, Sociedad de Industria, que ya se estaban interesando
en invertir en cárceles productivas. Entonces, ¿cómo no entender que hay que darle la mano, ¿no? En un sentido real desde la política pública al preso que sale de la prisión y al joven que sale de la institucionalización? El 2013, de 1.000 empresarios, 166 fueron a los penales. De 1.000 empresarios que capacitó el INPE, 166 fueron a conocer los penales. 102 suscribieron convenios con el INPE y empezaron a desarrollar proyectos sostenibles, por lo menos por un año, ¿no? En una perspectiva, pues, de mercado real, no de cachuelo, sino de producción competitiva, con marketing, con diagnóstico, con programa de negocios, ¿no? En el que hay que duda cabe, educar, por ejemplo, a los jóvenes. Yo estoy pensando, estimados colegas, en modelos de tratamiento que lleven la universidad y la capacitación técnica como Sensico o como instituciones similares a la criminalidad juvenil, a las instituciones cerradas, pero también, sobre todo, a las abiertas de tratamiento ambulatorio de la transgresión primaria. Y por eso, el límite que veo a estas visiones del conductismo en el tratamiento es que miran solo el interno o un poquito a su familia a su alrededor y no se plantean la necesidad de construcción de una política global que más allá de los gobiernos se construye como política de Estado para generar masa trabajadora desde las cárceles. Masa trabajadora que, dicho sea de paso, no debe ser pues un esclavo, ¿no? Sino que tiene que tener, ¿no?, derechos similares a los de a los trabajadores en libertad. La siguiente, Carlitos, por favor. Carlitos, ¿estás ahí? Y entonces, la ley esta 32330 para mí es inconstitucional, ignora evidencias de posibilidades reales de reinserción productiva en los jóvenes, ignora también evidencias de socialización subcultural delictiva, ¿no?, en los jóvenes que se juntan con los adultos, y es una política regresiva que no ayuda como una respuesta real y sostenida frente a la problemática de la violencia urbana y de la seguridad ciudadana. Voy a parar un segundo porque un alumno que dijo que era mi alumno me pidió hacerme una pregunta. Con todo gusto, lo escucho. ¿Hola? ¿Hola? Doctora, en un momento le voy a dar el permiso al joven para que pueda hacer su pregunta. Entonces voy a continuar. Sí. Digo que es inconstitucional porque contraviene pues, todo el corpus juris internacional. Yo leo el artículo 4 de la Constitución peruana, el principio del interés superior del adolescente, ¿no? La que sigue, por favor. Pero principalmente niega que la mayoría de crímenes graves son cometidos por adultos. Y aquí hay tremendo favor que le hace la criminología mediata a esta sobrecriminalización. Gringallo es un infractor que ahora ya es súper adulto, pero todos los ignorantes, con todo respeto por la ignorancia, que defienden esta sobrecriminalización, nos hablan pues de gringallo, de hormiguita, de negracho, ¿no? Y no se dan cuenta que, por ejemplo, en cifras que trabaja el Guapice del propio Nacer, hasta el año pasado solo había 7 sicarios juveniles, ¿no?, de toda la masa interna de transgresores juveniles. Y entonces, pues la mayoría de crímenes graves son de adultos y los adolescentes no tienen pues la madurez para ser responsabilizados como adultos. Son utilizados, sí, por los adultos. Entonces, ¿dónde debiera caer el plus de agravamiento por esta utilización de los jóvenes por los adultos? ¿En los jóvenes o debería ser en los adultos? La cárcel además no rehabilita, aumenta la reincidencia,
al exponerlos pues a la asociación delictiva, a la comunicación, que no es solamente ya la valoración del delito, sino del dinero, de las armas, de las mujeres, de la droga, ¿no es cierto? De la vida libertina, del americano modo de vida, ¿no es cierto? Del paradigma, ¿no? De vida exitosa sobre el incremento del consumo. Oscar, estoy leyendo que puedes realizar tu pregunta. Te escucho. Y entonces, pues, es una política regresiva porque es una respuesta populista al miedo social, al temor, como diría nuestra compatriota Laura Zúñiga, profesora en la Universidad de Salamanca, al temor que todos tenemos de ser víctimas. Y en el fondo criminaliza la pobreza, porque a quienes se mira como los rateros, los terribles, ¿no? Los monstruos, ¿no es cierto? A quienes se estereotipa como delincuentes infractores, a los pobres. O sea, Clímaco Basombrío es un infractor juvenil de estrato alto, pero que casi nunca se levanta ese modelo de transgresor juvenil como conducta modélica pues del joven transgresor, ¿no? El joven transgresor es el terrible, el que no tiene conciencia moral, el loco, el que no se controla, el que mata por matar, ¿no es cierto? Y que no tiene ningún límite en el desarrollo de su conducta. Entonces, pues, esta visión de estereotipización de la conducta del transgresor juvenil existe en nuestra cultura comunitaria, en nuestras relaciones sociales comunes. El infractor juvenil es el monstruo, pues, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, eso entra dentro de lo que hemos llamado en la tesis el supuesto hecho de homogenización de la conducta criminal. O sea, en realidad, la cantidad mayor de transgresores juveniles no son pues sicarios ni similares. Cierto es que con la migración última que ha habido en las cifras del delito en nuestro país, hay un incremento del uso de jóvenes o sectores de delincuencia organizada. Pero en realidad, esta existencia mayoritaria de un transgresor juvenil catalogable como enemigo de la institucionalidad democrática no tiene sostenibilidad. Las bandas de criminalidad organizada pretenden utilizar a los jóvenes por su menor imputabilidad. Ese era el argumento. Entonces ahora ya no los van a utilizar por su menor imputabilidad. Hicimos la pregunta terrible, ¿no será que van a utilizar agentes menores de 14 años por su inimputabilidad? Porque la delincuencia organizada no tiene límites, pues, ¿no? El perfil sicarial no es el mayoritario del transgresor juvenil. Más bien en el encierro se pueden estar creando condiciones favorables para la asociación delictiva grave y el proyecto de vida desviado. Desde el estereotipo, como decimos, de consumo, éxito, dinero, acceso fácil al sexo, con el que los delincuentes se presentan como conducta modélica ante los jóvenes. Y por eso la violencia asociada a la transgresión juvenil también hay que mirarla, ¿no? Por ejemplo, los grupos de pandillas alrededor de equipos de fútbol, las faltas de violencia urbana, no es violencia sicarial, no se mata por cobro de dinero, es violencia por razones de adhesiones, se actúa, ¿no? Voy a una pregunta: ¿de qué manera la opinión pública construye un perfil populista penal? ¿Sabe cómo la construye? Presentando ante la opinión
un modelo mediático del joven transgresor homogéneo, como si todos los chicos de Maranga fueran sicarios, transgresores, monstruos, hiperpeligrosos. Y entonces los jóvenes serían hordas salvajes, marginales, ¿no? Como lo presenta pues la prensa amarilla, ¿no? O de otro lado, sujetos de conmiseración, de pena, como se presenta a veces desde un falso proteccionismo. Y entonces, en realidad, los menores infractores empiezan con delito de daños, con lesiones leves, con robos, son arranchones, ¿no? Y poco a poco, sí, pues, por la socialización prodelictiva, van evolucionando a mayor conducta criminógena. Entonces, el apoyo a medidas de tratamiento abierto es central. Y si vemos, por ejemplo, no solo son presentación de modelos de imagen de transgresor juvenil que reproducen la visión positivista de la peligrosidad social, sino también son modelos de conducta social proviolentas. Esto es guerra, por ejemplo. Vieron cómo son militantes los chicos de Maranga en ver el programa Esto es guerra, ¿no? Entonces, las principales noticias que hay del menor en las fuentes periodísticas constatan, pues, en la televisión, en redes sociales, una idea que exacerba una visión populista de riesgo que alimenta, pues, un raciocinio generalizante y simplista, ¿no? Entonces, por eso los menores, pues, se presentan no solo en Prensa Roja, sino en el Decano, a veces hasta en la República, ¿no? Por eso en la coyuntura del Código de Responsabilidad, cuando se promulgó recién el Código de Responsabilidad, se entrevistó a varias personas, entre ellas a mi colega el doctor Lamas Puccio, ¿no? Y es curioso que la forma de presentar el código, de plantear sus buenas posibilidades de apoyo al diseño del proyecto nacional, era que se estaban incrementando las penas, ¿no? Frente al perfil homogenizante y monocorde del transgresor, que se presenta pues como violento, sicario, peligroso, ratero, asesino a sueldo, homicida, drogadicto, insensible, enfermo, desadaptado, inmoral, incorregible, integrante de hordas, de bandas de criminalidad, asaltante, que mata por matar sin ningún límite, que puede matar a su madre, que prefiere las armas a asistir a la escuela. La adopción de criterios de racionalidad, de proporcionalidad, de criterios de educativos, no, pues no está a la vista. La prensa nos muestra todos los adjetivos y muchos más que acabo de citar, porque eso vende, pues, eso crea rating, ¿no es cierto? Un conocimiento mínimo de los menores sometidos a tratamiento cerrado cuestiona esa visión generalizante que rotula y demoniza a los menores y los presenta como seres inhumanos, ¿no? Y ojo, frente a ello vienen pues todas las ideas del pasadismo, ¿no? Las ideas hipertradicionalistas. Ya el Estado no debe comprometer ningún programa presupuestal, ¿no? Esos no se van a corregir jamás. No hay reintegración social para esos peligrosos, ¿no? Entonces la criminología mediática positivista propone medidas pues de endurecimiento penal, como la que acabamos de comentar sobre la edad. Y entonces los legisladores se apoyan en ese contexto mediático, pues, buscando que una legitimidad política de coyuntura, que se apoye en el temor que se tiene a la violencia urbana, sin avisorar que el hecho de encerrar muchos jóvenes infractores en el mediano plazo lo que está haciendo es formar una camada de superdelincuentes de alta especialización, cuando más bien lo que hay que hacer es como en el modelo uruguayo, cada 3 años se evalúan a los primarios, si es que tienen un comportamiento adecuado, si es que se someten a la ley, si es que tienen un proyecto productivo más o menos sencillo, le dan libertad sin tanta burocracia. Y cuando se aplican, qué duda cabe, primero medidas alternativas antes que las del encierro. Entonces,
se superponen campañas mediáticas, ¿no? Referidas a bandas de criminalidad organizada de adultos, para señalar que los jóvenes intervienen habitualmente en hechos delictivos de alta lesividad, ¿no es cierto? Y se muestra todavía a los jóvenes como los peores, los más sanguinarios, los más antihumanos, los salvajes, ¿no? Y ese paradigma rehabilitador, entonces, estimadas personas, perdón, se va perdiendo. Pues. El paradigma rehabilitador, como en las cárceles de Estados Unidos, ya se va abandonando. Ya no hay rehabilitación, reeducación, resocialización, eso ya se va sacando ya. Ahora la cárcel es castigo y neutralización, encierro y neutralización. Y entonces se pone énfasis en la agenda mediática solo en algunos delitos, ¿no? No se fiscaliza, por ejemplo, las medidas de control estatal. Se busca salidas rápidas para neutralizar a la ciudadanía, buscando legitimación solo en ese aspecto, ¿no? Y por eso el continuo bombardeo mediático levanta pues la bandera de la mano dura, de tolerancia cero frente al delito, porque tiene utilidad política. Nadie, ningún candidato, estoy segura, de los 42 que se van a presentar, me encantaría equivocarme, va a presentar un programa de prevención político-criminal de la infracción juvenil. Y desde una perspectiva político-criminal de tratamiento integral y adecuado de la criminalidad juvenil. La siguiente, Carlitos, por favor, ya vamos terminando. Acá hay comentarios de jurisprudencia, ¿no? Miren, esta ley de la edad de imputabilidad ha tenido doble respuesta judicial para que vean también que en los jueces, a pesar del enorme corpus juris internacional, hay debate. No sé, César San Martín planteó un reciente evento, ¿no?, que se hizo ante los jueces hace 2 o 3 días, en un esfuerzo garantista, la necesidad de impulsar un acuerdo plenario donde asistieran jueces de familia y jueces de investigación preparatoria, y donde ahí se esbozara como salida la inaplicabilidad de esta ley 32.330 por anticonvencional y anticonstitucional. Es decir, se hiciera control difuso. Y se dice, ¿no?, que el doctor César San Martín presentó hasta 3 jurisprudencias, 2 de las cuales aplicaban la ley, pues, la ley es la ley, y otra inaplicaba, pues, planteando justamente en el expediente del segundo juzgado de investigación preparatoria de Barranca, el juez segundo Abraham de la Cruz Paredes, en audiencia de 19 de mayo del 2025, por delito de robo agravado, en que el imputado es un adolescente de 16 años, sustentándose en el artículo 138 de la Constitución, declarada inaplicable la ley 32.330 por esa anticonstitucionalidad y también anticonvencionalidad. Y miren, si en el Poder Judicial hay 2 criterios, y si desde la más alta magistratura se pretende unificar, ¿cómo no lo habrá en la cultura hegemónica? A fin de cuentas, como dice Durkheim, el fundador de la sociología, las funciones de la pena no son solo las de la prevención general ni especial, sino tal vez la principal función de la pena es de integración social.